Hola a todos y bienvenidos una semana más a Dimensionity. Qué alegría, de verdad, qué alegría tenerte aquí de nuevo, compartiendo este ratito. Soy Arantxa Falconer y mira, hoy te pido que te abroches el cinturón porque vamos a hacer un viaje de los de verdad. Pero ojo, no un viaje a un lugar físico, de esos que puedes encontrar en un mapa. Vamos a sumergirnos en uno de los territorios más misteriosos, más fascinantes y sin duda alguna menos cartografiados que existen, nuestra propia consciencia. Hoy vamos a hablar de esos momentos raros, fugaces, en los que parece que nos asomamos por una rendija a un lugar que está justo en el borde, en la frontera de la realidad que damos por sentada. Hoy vamos a hablar de los estados liminales. Pero como siempre, antes de abrir de par en par esa puerta, permíteme un segundito para hacer la petición de rigor, que ya sabes que es el combustible que hace que este motor siga en marcha. Si te gusta lo que hacemos aquí, si disfrutas de estas charlas, por favor considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale un buen like, un pulgar arriba a este análisis que de verdad nos ayuda una barbaridad a que el algoritmo nos trate con cariño. Y sobre todo, si no quieres perderte nada, haz clic en esa campanita para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo viaje listo para empezar. ¿Ya estamos todos? ¿Cinturones abrochados? Pues vamos allá. Quiero que empecemos con esta pregunta, y no quiero que la respondas. Quiero que la dejes ahí, flotando en tu mente como una especie de mantra a lo largo de toda nuestra charla de hoy. ¿Y si la realidad tiene bambalinas? A ver, piensa por un momento en el mundo como si fuera una gigantesca o una infinita obra de teatro. Lo que vemos cada día, lo que tocamos, las conversaciones que tenemos, el trabajo, los amores, los desamores, todo eso es el escenario, es la función en pleno apogeo, con sus luces, sus actores, su drama, su comedia. Es la historia que se desarrolla minuto a minuto delante de nuestros ojos. Pero, ¿qué hay detrás del telón? ¿Qué pasa en los camerinos mientras los actores se preparan? ¿Qué aspecto tiene el escenario cuando las luces están apagadas y el público aún no ha llegado? ¿Qué ocurre en la sala de control, donde están todos los cables, todos los mecanismos que hacen que la magia suceda? Esta pregunta, y quiero ser muy clara con esto, no busca una respuesta conspiranoica, ni mucho menos. Esto no va de mundos secretos ni de sociedades ocultas que manejan los hilos, no. Va de algo muchísimo más íntimo, de algo que ocurre dentro de nosotros. Va sobre la propia naturaleza de la percepción. Este análisis que vamos a hacer hoy no tiene como objetivo darte respuestas cerradas, ni a ti ni a mí, que conste. Sería muy pretencioso por mi parte. Todo lo contrario, el objetivo es explorar la calidad de esos espacios, la atmósfera, la textura, el sabor de esos momentos en los que por un instante la consciencia parece que se cuela por error en un lugar que no estaba previsto en el guión. Es un viaje a los bordes, a las costuras de nuestra percepción. Así que, con esa pregunta como nuestra única brújula, vamos a adentrarnos con cuidado en la primera de estas zonas no documentadas. Muy bien, vamos a empezar a poner un poco de orden en este territorio tan resbaladizo. Lo primero, y esto es crucial para que nos entendamos, es hacer una distinción fundamental. Cuando hablo de estos estados, de estos espacios liminales, no me estoy refiriendo a los sueños comunes y corrientes, a los que tenemos cada noche. Los sueños, si te fijas, son como películas. Miremos un momento la parte izquierda de la imagen, el relato. Un sueño es, por encima de todo, narrativo. Cuenta una historia. Puede que sea una historia completamente absurda, sin pies ni cabeza, pero es una historia al fin y al cabo. Hay personajes, hay diálogos, hay una secuencia de eventos. Seguro que te ha pasado. Y entonces de repente estaba en la casa de mi infancia, pero la casa estaba en la playa, y mi abuela, que en paz descanse, me daba las llaves de un coche volador. ¿Ves? Hay un argumento, hay una trama. Además, un sueño es profundamente emocional. Los sueños nos provocan un torbellino de sentimientos, alegría, euforia, un miedo paralizante, una angustia terrible, un amor profundo. Son un reflejo de nuestro mundo interior, de nuestras preocupaciones y anhelos. Y por supuesto, son simbólicos. Todo en un sueño parece significar otra cosa. Es el lenguaje del subconsciente, que nos habla en metáforas. Ahora quiero que muevas tu mirada a la derecha, la presencia. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Los estados liminales no se sienten como una historia, para nada. No hay un «y entonces pasó que». Se sienten, y esta es la mejor palabra que encuentro, como una presencia. Como si de repente, en lugar de estar viendo una película, te hubieras materializado dentro del propio plató de rodaje. Pero cuando el equipo de filmación ya se ha ido a casa y han apagado casi todas las luces. A ver, déjame pensar cómo puedo explicar esto mejor. La sensación no es de participar en algo, no eres un actor. La sensación es de estar en algo. Es un estado que es fundamentalmente estructural. No ves una historia, ves el andamiaje, el esqueleto sobre el que se podría construir una historia. Y es neutro. Esto es importantísimo. No hay una carga emocional. No sientes ni miedo, ni alegría, ni nostalgia. Es una neutralidad fría, casi matemática, como la de una ecuación.
Y por último, es silencioso. Un silencio que va mucho más allá de la simple ausencia de sonido. Es un silencio constitutivo, la propia naturaleza del lugar. Como ves, no podrían ser más diferentes. Uno es un relato vibrante y caótico. El otro es la arquitectura desnuda y silenciosa, donde quizás algún día podría ocurrir un relato. Vamos a sumergirnos un poco más en esa sensación. Quietud. Como te decía, no es simplemente que no haya ruido. Intenta imaginar algo más profundo. Imagina que el concepto mismo de sonido, la posibilidad de que exista, ha sido eliminada de ese universo. Es una quietud que lo impregna absolutamente todo. Es la calma perfecta, absoluta, de un sistema que está en punto muerto, en modo de espera. Piensa, por ejemplo, en una fábrica gigantesca, llena de maquinaria pesada, de engranajes y pistones. Durante el día, el ruido tiene que ser ensordecedor. Todo se mueve, todo vibra, todo produce, todo está vivo. Pero, ¿y si pudieras entrar en esa misma fábrica a las 3 de la madrugada, cuando todos los interruptores están bajados y no hay ni un alma? No solo habría silencio, habría una quietud cargada de una energía potencial. Sentirías el peso, la presencia de toda esa maquinaria detenida, esperando la señal para volver a arrancar. Bueno, pues la quietud de los estados liminales es algo parecido. Es una calma densa, casi palpable, que puedes sentir en la piel. No se siente como una ausencia, como un vacío. Se siente como una cualidad en sí misma. Es como el silencio que hay en una sala de conciertos un segundo antes de que el director levante la batuta. Es la calma que precede a toda creación. Y en medio de esa quietud sobrecogedora te encuentras tú, un único punto de conciencia, un observador solitario, dándote cuenta de que el mundo, o una versión muy extraña de él, está en modo stand-by. No hay viento, no hay murmullos, ni siquiera ese zumbido de fondo que tiene la vida, ese run-run constante que solo notamos cuando desaparece. Solo hay una quietud absoluta, pura, cristalina. Y es precisamente en esa quietud total donde empieza a surgir, muy sutilmente, otra sensación muy, muy particular. Y esa sensación es la de vigilancia. Pero mucho cuidado, porque esta es una palabra trampa. Es una palabra muy delicada porque nuestra mente, en cuanto la oye, la asocia inmediatamente con alguien que nos mira, con un par de ojos escondidos en la oscuridad, con una intención. Y no es eso, no se parece nada a eso. No es una vigilancia personal. A ver cómo te lo explico para que se entienda bien. Es más bien una sensación de ser monitorizado. Como si fueras un punto de datos, un cursor parpadeando en la pantalla de un sistema operativo inmenso, inconcebible. No hay una intención detrás de esa monitorización. No hay curiosidad, ni juicio, ni hostilidad. Es una vigilancia fría, impersonal, automática. Imagina la que ejerce una cámara de seguridad en un edificio de oficinas completamente vacío por la noche. La cámara te graba, registra tu presencia, pero tú no le importas en absoluto. Simplemente cumple su función, registrar datos. Pues esa es exactamente la sensación. Te encuentras en un espacio que es consciente de tu presencia, pero a un nivel puramente sistémico, no personal. No te sientes juzgado, ni amenazado, ni bienvenido. Simplemente te sientes registrado. Es la conciencia de un sistema, no de un ser. Esto me recuerda un poco a la sensación que podrías tener si te colaras de noche en el centro de datos de una gran compañía tecnológica. Estarías rodeado de una inteligencia y una actividad procesando datos a una escala inimaginable, pero nada de eso estaría dirigido a ti como persona. Serías una anomalía, un dato inesperado en un sistema que opera con su propia lógica, indiferente a la tuya. Esa vigilancia es una de las cosas que hacen que estos estados se sientan tan profundamente no humanos, porque la observación humana, la nuestra, casi siempre lleva una intención, un sentimiento. Esta, no. Y esa falta de intención nos lleva de la mano a la siguiente cualidad: la indiferencia. Si la quietud es el lienzo y la vigilancia sistémica es la atmósfera, la indiferencia es el color, el tono que lo tiñe absolutamente todo. El espacio liminal es profundamente, abrumadoramente indiferente a tu presencia. No te da la bienvenida, pero tampoco te rechaza. No te quiere allí, pero tampoco quiere que te vayas. Simplemente tú eres y él es. Y vuestras existencias coinciden por un instante en un punto del espacio-tiempo y eso es todo. No hay más. Esta indiferencia es, y creo que no exagero, lo que más choca con nuestra experiencia diaria. Porque piénsalo, vivimos en un mundo de causas y efectos, de acciones y reacciones constantes. Si tú le sonríes a alguien, esperas, aunque sea inconscientemente, una sonrisa de vuelta o alguna reacción. Si das un golpe en la pared, esperas que suene. El universo, en nuestro día a día, parece que dialoga con nosotros, que nos responde. Pero en estos estados ese diálogo cesa por completo. Es como gritarle a una montaña esperando una respuesta. La montaña no te va a responder, no porque te esté ignorando de forma maliciosa, sino porque el concepto mismo de responder no forma parte de su naturaleza. Es una categoría que no existe para ella.
Pues esa indiferencia es lo que despoja a estos lugares de toda emoción. No puede ser un lugar bueno ni malo porque para eso se necesita una intención, un propósito, un juicio de valor. Y aquí no hay nada de eso. Es la indiferencia pura de una ley natural, como la ley de la gravedad. La gravedad no te quiere ni te odia, simplemente ejerce su fuerza sobre ti, seas quien seas. Este espacio opera con esa misma lógica fría, precisa, impersonal y en última instancia indiferente. Y es esa combinación de quietud, vigilancia sistémica e indiferencia total lo que nos hace sentir, sin lugar a dudas, que hemos cruzado una frontera hacia un lugar que se rige por un conjunto de normas completamente distintas a las nuestras. Vale, entonces, si no estamos en un sueño narrativo y emocional, ¿qué es exactamente lo que se percibe en estos espacios? Si el cerebro no está contando una historia, si no está proyectando nuestros miedos y deseos, ¿qué está haciendo? Aquí es donde el viaje se pone todavía más interesante si cabe. La sensación abrumadora, la que se repite, es que la mente no está inventando cosas, como lo haría en un sueño. Más bien parece que está revelando algo. Algo que ya estaba ahí, pero que normalmente está oculto a nuestra percepción. Y lo que revela, muy a menudo, son estas cosas que ves en la pantalla, patrones puros. A veces lo que se percibe es pura geometría en movimiento, formas complejas, mandalas de luz que giran sobre sí mismos, estructuras cristalinas que crecen y mutan siguiendo una lógica interna perfecta, matemática. ¿Y por qué geometría? A ver, si lo pensamos, quizás es porque la geometría es uno de los lenguajes más fundamentales y menos emocionales que existen. Es pura estructura, información sin adorno. Otras veces lo que aparecen son estructuras no humanas. Imagina maquinarias increíblemente complejas, sistemas de engranajes y circuitos de luz que parecen tener una función muy clara, pero una que se nos escapa por completo. No son los robots de las películas, no tienen personalidad ni aspecto antropomórfico. Son más como órganos internos de un cuerpo tecnológico inmenso e incomprensible. Y todo esto se puede englobar en la idea de sistemas sin intención. Todo lo que se percibe parece formar parte de un sistema operativo gigantesco, perfectamente funcional, pero que no tiene un propósito que podamos entender en nuestros términos humanos de metas o deseos. Es como si por un instante se levantara el velo de las apariencias del mundo, de los objetos, y pudiéramos ver el código fuente de la realidad. No la página web bonita y funcional que usamos todos los días, sino las miles de líneas de código, la estructura subyacente que hace que todo funcione. Quiero que nos detengamos aquí un buen rato. Respira hondo y lee esta frase, porque creo que es el corazón, el núcleo de todo lo que estamos explorando hoy. En ese umbral, la mente no inventa, revela. Piénsalo despacio. Esto le da una vuelta de 180 grados a la perspectiva habitual. La idea tradicional, la que nos han enseñado, es que todo lo que vemos ahí dentro, en el lienzo de nuestra mente, es una creación nuestra, pura imaginación, un producto del cerebro. Pero la sensación en estos estados liminales es radicalmente opuesta. No se siente como un acto de creación, no te sientes un artista. Se siente como un acto de percepción, como si de repente hubieras girado la cabeza en el ángulo justo o hubieras sintonizado una frecuencia de radio que no sabías que existía y de repente pudieras ver algo que siempre ha estado ahí pero que antes era invisible para ti. La implicación de esto es vertiginosa, porque si algo se revela, significa que ese algo ya existía antes de que tú lo percibieras. Sugiere que hay una estructura, un patrón, una realidad subyacente que está ahí, siempre presente, esperando a ser vista. Ojo, no estamos diciendo que sea una realidad más real que la nuestra, eso sería simplificarlo mucho, pero sí que es quizás una capa más fundamental, más básica. Es la diferencia abismal que hay entre un pintor que crea un paisaje en un lienzo en blanco partiendo de la nada y un arqueólogo que con cuidado retira la maleza y el polvo y descubre las ruinas de una ciudad antigua. La sensación es la del arqueólogo. Es un momento de anda. Así que esto es lo que hay debajo de todo. Y es una revelación que no llega con palabras ni con explicaciones lógicas. Llega como una percepción directa, cruda, innegable y sobre todo silenciosa. Dimensionity. Y hablando precisamente de percepciones directas, entramos en uno de los aspectos más alucinantes y difíciles de describir de estos estados, la experiencia de recibir información sin el lenguaje que conocemos. Quiero que te sumerjas en la escena que tienes en la pantalla. Es una calle de una ciudad, por la noche, podría ser Madrid, Barcelona o tu propia ciudad. Todo es perfectamente reconocible, los edificios, el asfalto mojado que refleja las luces de neón con una nitidez increíble, todo es hiperrealista, podrías contar los ladrillos de las fachadas. Pero hay un detalle, uno solo, que lo cambia todo. Fíjate bien en los carteles de las tiendas, en las señales de tráfico, en los letreros luminosos de las farmacias o los cines. El texto que hay en ellos no está en ningún alfabeto que conozcas. No es chino, ni árabe, ni cirílico. Es una escritura extraña. A veces parece caligrafía antigua, otras veces son glifos de luz, pero es completamente indescifrable para tu mente racional. Sin embargo, y aquí viene lo increíble, lo que te deja sin palabras, es que no te sientes perdido. No hay una sensación de caos o de no entender nada, todo lo contrario. Es como si de alguna manera que no puedes explicar, supieras perfectamente lo que dicen esos carteles, aunque no puedas leerlos.
Es la experiencia de acceder a la información sin la necesidad de nuestros símbolos habituales. Es como si el significado de las cosas estuviera impregnado en el propio objeto, en el propio lugar, y tú pudieras captarlo directamente, sin la intermediación de las palabras. Es un mundo donde todo tiene un sentido cristalino, pero el sistema que usamos normalmente para acceder a ese sentido, el lenguaje, ha sido sustituido por otro mucho más directo, mucho más fundamental. Esta es otra idea potentísima que surge directamente de estas experiencias. La sensación de que nuestra realidad cotidiana es como una skin, como una interfaz de usuario. Piénsalo como la pantalla de tu móvil. Ves iconos de colores, texto claro, botones que puedes pulsar. Es una interfaz gráfica que está diseñado para que interactúes fácilmente con el dispositivo. Pero debajo de eso, lo que realmente está pasando es un código increíblemente complejo. Unos y ceros, procesos electrónicos que ni entiendes ni necesitas entender para usarlo. La interfaz es una capa de traducción, una simplificación. Pues bien, la idea aquí es que nuestra realidad consensuada, con sus objetos, sus colores y hasta su lenguaje, podría ser una especie de interfaz biológica, una piel que recubre un sistema de orden mucho más fundamental, más abstracto y probablemente matemático. Y en los estados liminales, a veces, esa piel se vuelve traslúcida y podemos entrever el código fuente que hay debajo. Y esto es una consecuencia alucinante y directa de la idea anterior. Si el lenguaje, el texto escrito, es parte de esa piel, de esa interfaz de usuario, ¿qué pasa si la atraviesas? Imagina por un momento mirar un cartel con un texto en un idioma que no conoces para nada, con caracteres que te parecen garabatos, pero saber perfectamente, de forma instantánea y completa, lo que significa. No lo traduces, no lo lees en el sentido habitual, simplemente captas el significado puro, la información en crudo, como si te la descargaras directamente en el cerebro. Es un concepto que hace que nuestro cerebro cortocircuite un poco, porque va en contra de todo lo que sabemos sobre cómo procesamos la información. En nuestro mundo, el símbolo, la palabra árbol, viene primero, y luego nuestra mente le asigna el significado. En ese estado parece que el significado es lo fundamental, es la realidad primaria, y el símbolo es solo un vestido que se le pone después, una vez que volvemos a la realidad normal. Y con todo este equipaje que hemos ido acumulando, con la quietud, la vigilancia, la indiferencia y el significado directo, llegamos a la que quizás sea la metáfora más potente, la imagen más precisa para describir la esencia de estos estados liminales. La sensación de haberse colado en las bambalinas del teatro de la realidad, justo unos minutos antes de que empiece la función. Vamos a recorrerlo despacio, paso a paso, como si estuviéramos descendiendo a través de las capas de esta experiencia tan extraña. Primero, te encuentras en el escenario. Todo está perfectamente montado. Si la escena transcurre en un tren, el vagón está ahí, es perfecto, con su suelo de madera, sus asientos de terciopelo rojo, las ventanillas. Todo es sólido, real, hiperdetallado. Segundo, la iluminación. Hay una luz muy particular que muchos describen como etérea, como la luz de un atardecer que no acaba nunca. Una luz que baña toda la escena de una calma extraña, de una belleza melancólica y silenciosa. No es una iluminación funcional, es una iluminación puramente atmosférica. Tercero, los personajes. Y aquí es donde la extrañeza se hace casi insoportable. Hay gente. Están en sus asientos, en sus puestos, vestidos para la ocasión, pero están completamente inmóviles. Y no es que estén dormidos o congelados, están en espera, como maniquíes de cera increíblemente realistas, o mejor, como marionetas exquisitamente detalladas, esperando a que el titiritero coja los hilos y les dé vida. Con lo cual llegamos al cuarto punto. Todo está listo. La puesta en escena es impecable. Cada objeto, cada personaje, cada luz está en su sitio exacto. Hay una sensación de preparación inminente, de que algo está a punto de empezar. Y finalmente el quinto y definitivo punto, el que lo cambia todo. Pero la función no ha comenzado. Y esa es la clave de todo. Te has colado en un mundo preejecutado, un instante de potencial puro, de calma absoluta antes del primer movimiento, de la primera palabra. Eres el único miembro del público que ha llegado al teatro una hora antes de que abran las puertas. ¿Qué es lo que estamos viendo realmente en ese momento? ¿Qué aspecto tiene el mundo, la realidad, cuando no se está proyectando activamente para nosotros, los observadores? La sensación es la de interactuar con un mundo que está completamente renderizado, pero no está vivo. No en ese sentido que nosotros conocemos. Cuando digo renderizado, me refiero a que está construido con todo lujo de detalles, como el escenario de un videojuego de última generación. Esas personas, inmóviles en sus asientos, no son fantasmas ni maniquís. Si te atrevieras a tocarlas, probablemente sentirías la textura de la tela de su ropa, la calidez de la piel, la solidez de un cuerpo. Son físicamente reales.
pero falta algo esencial. No hay agencia, no hay conciencia activa dentro de ellos, no hay intención. Y esto provoca una sensación de una extrañeza profundísima, porque rompe la asociación más fundamental, más básica que tenemos, la que une un cuerpo físico a una mente activa. En nuestro mundo, un cuerpo implica una persona, una conciencia. Ahí, en ese lugar, un cuerpo es una forma, un objeto con apariencia de persona, pero al que le falta el software, el alma, el soplo de vida. Y lo curioso es que esto no se vive con terror, no es una pesadilla, se vive con una inquietud casi filosófica, con un asombro mayúsculo. Es el vértigo de darte cuenta de que las reglas del juego que dabas por sentadas han cambiado por completo. Es la prueba palpable de que, al menos en ese plano de percepción, la forma y la conciencia pueden existir por separado. Eres un testigo privilegiado de la realidad en estado latente, y ese, quizás, es uno de los secretos más profundos que estos estados parecen susurrarnos al oído. Y después de este viaje increíble por paisajes tan extraños, llegamos a la conclusión final, o más que una conclusión, una especie de manual de instrucciones, si es que se puede llamar así, para el explorador de estos mundos. ¿Cuál es nuestro papel como observadores en estos espacios? ¿Qué se supone que debemos hacer? La respuesta es, a la vez, increíblemente simple e increíblemente difícil de llevar a la práctica. Es esta: no hacer, no entender, solo ser. ¿Por qué? Pues porque estas experiencias son de una fragilidad extrema. Son como una pompa de jabón perfecta flotando en el aire. En el preciso instante en que intentas analizarla con tu mente lógica, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? En el momento en que intentas controlarla o interactuar con ella, voy a intentar mover ese objeto o voy a intentar hablar con esa persona. O incluso en el momento en que reaccionas con una emoción fuerte como el shock, la euforia o el miedo, en ese mismo instante, la pompa estalla. La conexión se rompe y vuelves de golpe a la realidad ordinaria, con la sensación de haber perdido algo valioso. La única clave para poder sostener la experiencia, aunque solo sea por un segundo más, es una forma radical de aceptación pasiva. Consiste en apagar al yo, a ese ego que siempre necesita hacer, entender, clasificar, juzgar y controlar. Se trata de convertirse en un testigo puro, en un espejo que simplemente refleja lo que hay delante, sin añadirle nada, sin quitarle nada. No intentar hacer absolutamente nada, no esforzarse por entender lo que está pasando, simplemente ser. Ser la conciencia que observa, en silencio, con una curiosidad tranquila y desapegada. Es un ejercicio de rendición total, y es en ese estado de pura presencia, de puro ser, donde, a veces, el velo se mantiene corrido un mágico instante más. Y así, poco a poco, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy, con esta última pregunta. Una pregunta que en realidad resume y contiene todo el viaje que hemos hecho juntos. Después de haber explorado estos mundos silenciosos, estructurales, indiferentes, donde la realidad parece estar en un estado latente, de potencial puro, ¿qué podemos empezar a pensar sobre nuestra propia conciencia? ¿Es la conciencia un actor o es el propio escenario? En nuestra vida diaria, sin duda, nos sentimos como actores. Somos los protagonistas de nuestra propia película. Hacemos cosas, tomamos decisiones, interactuamos con el mundo, amamos, sufrimos, luchamos. Somos el personaje principal que se mueve por el escenario de la vida. Pero estas experiencias liminales nos ofrecen una perspectiva radicalmente distinta, una que pone esa idea patas arriba. En ellas no somos el actor de hecho parece haberse quedado dormido en el camerino. En esos momentos nos sentimos más como el propio escenario, como el espacio vacío y silencioso en el que la obra podría o no tener lugar, como la tela en blanco sobre la que se podría pintar cualquier paisaje posible. Entonces, ¿somos participantes activos que creamos nuestra realidad a través de la acción y la interpretación? ¿O somos quizás en un nivel mucho más fundamental, el espacio primordial, la conciencia pura en la que todas las realidades posibles pueden desplegarse, como sueños en la mente de un durmiente? Yo, desde luego, no tengo la respuesta. Y creo, sinceramente, que la belleza de todo esto es precisamente no tenerla. Es dejar que la pregunta resuene dentro de nosotros, dejar que nos abra la posibilidad de que somos muchísimo más de lo que creemos ser en nuestro día a día. Y con esa reflexión vibrando todavía en el aire, vamos a ir cerrando muy suavemente nuestro encuentro de hoy. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta exploración tan larga, tan profunda, tan personal y, por qué no decirlo, tan extraña. Espero que esta charla haya despertado tu curiosidad, que te haya planteado preguntas interesantes y que, sobre todo, te haya invitado a mirar los bordes de tu propia percepción con un poco más de atención y de asombro. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo y este espacio contigo. Te espero con muchísimas ganas la próxima semana con un nuevo tema, con una nueva puerta que abrir, aquí como siempre en Dimensionity. Cuídate mucho y hasta muy pronto.